Amigos, amigas, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad. Tenemos la presencia el día de hoy de Carlos Páez Pérez, él es concejal de Quito, es miembro de la Comisión de Género, Igualdad e Inclusión Social, miembro también de la Comisión de Ambiente y es presidente de la Comisión de Planificación Estratégica. ¿Estoy en lo correcto? Justamente. ¿Sí? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto encantado de poder compartir con usted este espacio. Bueno, un gusto también tenerle aquí. Empecemos con el tema del momento y es un tema nacional antes de empezar con los temas coyunturales de ciudad. Se ha enviado ya por parte del Ejecutivo hacia el Consejo Nacional Electoral un decreto en el cual se dice que se debe ya de convocar a la consulta popular, o sea, es decir, la consulta va porque va y en 15 días de lo que tengo entendido se debe de hacer la convocatoria oficial y en 60 días el llamado a la consulta. Es así, ¿no? Efectivamente, el presidente de la República, atendiendo lo que establece el artículo 105 de la Ley de Control Constitucional y de Garantías Jurisdiccionales, ha tenido la atribución de plantear al Consejo Nacional Electoral que convoque a la consulta sobre la base del dictamen favorable, que en este caso por no haberlo emitido directamente, pero cumplido el plazo, o el término más bien dicho, cumplido el término se cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y eso es lo que habilita para que el Consejo Nacional Electoral convoque a la consulta. Más allá del hecho jurídico que está debidamente explicado y que además tiene un antecedente, que es la consulta sobre el tema de la adscripción de la concordia, que se utilizó exactamente el mismo artículo, ¿no? Y el mismo fundamento legal, pero le digo, más allá del hecho jurídico que está debidamente fundamentado, creo que lo importante es reconocer que el pronunciamiento de la ciudadanía respecto a hechos sustantivos del convivir nacional es un recurso que profundiza el carácter democrático del ejercicio de, en este caso, la presidencia y la función pública. Así es que toca avenirnos al proceso de discusión sobre las preguntas y a esperar que sea este pronunciamiento soberano del pueblo ecuatoriano el que marque el sentido sobre temas tan importantes como es el combate a la corrupción, la profundización de la institucionalidad y la construcción democrática dentro del país, el tema de los derechos de los niños y uno que desde mi punto de vista es igual de trascendente, que tiene que ver con el hecho ambiental puesto ahora en el debate a propósito de limitar la intervención en el Parque Nacional Yasuní a propósito de la explotación petrolera y también limitar la concesión minera en zonas protegidas y en áreas urbanas que me parece a mí que consolidan, ¿no es cierto?, en los mandatos constitucionales de Montecristi y permiten avanzar en este proceso de construcción democrática de nuestra sociedad y del país. En la consulta que tiene que ver con el tema de la reelección indefinida, Carlos Páez, ¿qué opina? Y le pregunto esto porque indudablemente dentro del sector oficialista, usted pertenece a Alianza País, existe una división, hay gente que está en favor, digamos por el sí en la consulta de que ya quede de lado la reelección indefinida y hay el otro lado que está por el no. Carlos Páez, ¿en qué lado se encuentra? Yo lo he señalado, no es un tema en el que ha existido suficiente debate a nivel nacional, pero desde mi punto de vista creo que para una democracia inmadura y en construcción como la que tenemos, la posibilidad de la reelección indefinida genera un escenario proclive al que se desvíe de conceptos democráticos, de alternabilidad y de construcción de movimientos, de opciones políticas que puedan ser implementadas. Así es que yo no soy partidario de la reelección indefinida y en este caso, en esa pregunta, voy a votar sí, de tal manera de que se regule el que no existan estas posibilidades y más bien se promueva desde los partidos y movimientos políticos la formación de nuevos cuadros que sean los que tomen la posta, porque entiendo yo que eso posibilita un ejercicio más democrático y participativo en la construcción del poder público a través de los representantes electos por la ciudadanía. Además, se ha demostrado en la mayoría de casos a nivel mundial de que de quedarse muchos años en el poder precisamente permite que luego se lleguen a casos de corrupción,
a casos que no van de acuerdo con las normas y las leyes. Fíjese que en distintos modelos democráticos hay distintas versiones respecto a este tema de la reelección. Hay situaciones como en algunos países europeos en donde esto efectivamente se posibilita la reelección indefinida. Hay otras democracias maduras, formalmente hablando, como en los Estados Unidos, en donde se permite un solo periodo. Hay países de la región que tienen sistemas democráticos más institucionalizados, como el Uruguay, en donde es público que no existe la reelección sucesiva, tiene que abrir un periodo, ¿no? Igual en Chile. En Perú también me parece que es y me parece que estas son las construcciones que cada país debe darse en función de sus propias realidades y de sus propios desarrollos democráticos. Mi respuesta anterior era sobre la base de un reconocimiento de que el proceso de construcción de la democracia en nuestro país requiere madurar, y desde mi punto de vista, para ello el tema de la alternabilidad es una condición fundamental, porque obliga a los partidos, a los movimientos políticos a que regresen a ver a sus propias organizaciones en términos, ¿no?, de formar políticamente a su militancia y escoger procesos democráticos o definir procesos democráticos para escoger a sus representantes en las elecciones pluripersonales y unipersonales. Así es que, confiado en eso, creo que además, más allá de este punto de vista que uno pueda tener, creo que lo saludable es que la población en su conjunto, la ciudadanía en general, sea la que se pronuncie respecto a este tema, porque eso hace más legítimo la decisión que después tendrá que ser implementada por parte de los organismos correspondientes. Vamos con temas de ciudad. ¿Cómo no? Este día, jueves 30 de noviembre, se va a llevar a cabo el primer debate acerca del presupuesto municipal para el año 2018. Y tomo lectura de su cuenta de Twitter. Son 1.539 millones los que se van a aprobar para el presupuesto del año 2018. Eso es un 12% más que en el 2017, y de esos 1.539, 864 millones son exclusivamente para el metro de Quito. 675, que es el restante, es un 10% en cambio menos en relación al presupuesto del 2017. Es así, ¿no? Esto es lo que se va a aprobar. ¿Hay todavía algún tema de discusión? Hay varios temas de discusión. El día jueves, es decir, hoy día en la sesión de consejo va a ocurrir el primer debate. El presupuesto se aprueba mediante ordenanza que requiere 2 debates, y según la ley de planificación y finanzas públicas, los consejos municipales y metropolitanos, en este caso, tenemos hasta el 10 de diciembre de cada año para aprobar el presupuesto que está vigente el siguiente. Así es que estamos dentro de una planificación formalmente establecida. Como usted señala, quisiera aclarar frente a la audiencia este señalamiento que usted hace. La partida, la proforma presupuestaria para Quito es 1.539 millones de dólares, de los cuales el metro tiene un juego aparte, porque el metro tiene fuentes de financiamiento específicas y exclusivas. Es decir, para la construcción del metro no se utilizan recursos de libre disponibilidad, sino que son los contratos que tiene tanto el gobierno nacional y que los transfiere al municipio, como las propias deudas o créditos adquiridos por el municipio con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto quiero aclarar porque a veces dice la mitad del presupuesto se va para el metro. Esto en realidad es así, pero el hecho es que el metro tiene una estructura de financiamiento que es exclusiva para este proyecto. Y es por eso que en el tuit que usted señala hago la diferenciación. La masa total es 1.539 millones de dólares, pero los 864 corresponden al metro y los 675 restantes son para financiar el resto del aparato. Ese digamos municipal, que es el presupuesto municipal prácticamente. Digamos de la institución del municipio. Recuerde usted que el municipio tiene varias empresas metropolitanas como la de obras públicas, como la de agua potable y saneamiento, como EMASEO, la de gestión de residuos, que tienen ellos también la posibilidad de captar
algunos recursos por autogestión. Por ejemplo, el caso más evidente es el de la empresa de agua potable, que le cobra a usted una tarifa por su consumo y eso engrosa las finanzas de la empresa de agua potable. La EMOP, por ejemplo, la de Obras Públicas, opera el peaje del Guayasamín y por tanto lo que ahí recauda engrosa el presupuesto de la EMOP. En el presupuesto del municipio, que es lo que nosotros aprobamos, porque los municipios de las empresas son aprobadas por sus directorios, en el presupuesto municipal existen gastos que son directamente ejecutados por el municipio, sus secretarías, y otros gastos que son transferidos a estas empresas públicas para poder cerrar su financiamiento. Esto me parece que es un poco para explicar. Como problemas o como temas pendientes, más bien lo plantearía yo, el uno es esta rebaja en el presupuesto municipal, más allá del metro. Menos ingresos de recursos. Menos ingresos de recursos, ¿no es cierto? Pese a que las transferencias que hace el gobierno nacional y que están establecidas por ley, en lo que se llama el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, ahí establece unas fórmulas en función del tamaño de la población, en función de la cobertura de los servicios básicos y también de la dispersión territorial, cuánto están en la ciudad, cuánto en las parroquias. Y esto quiero señalar porque este me parece que es un paso tremendamente importante en términos de la institucionalidad de la relación entre el Ejecutivo Nacional y las alcaldías, porque antes del COTAD, cuando esto era fruto de los cabildeos, la plata que el gobierno transfería a los municipios dependía de si es amigo, compadre, coideario del mandatario de turno o podía influenciar en el Ministerio de Finanzas o en alguno de sus analistas, al punto de que existían municipios pequeños, como por ejemplo los amazónicos, que tenían oficinas en Quito, es decir, tenían que gastar de su presupuesto para tener uno que esté cabildeando, ¿no es cierto?, y cazándole al analista de su cantón para que se digne las partidas. Con el COTAD, la transferencia del gobierno a los municipios está legalmente establecida en esta fórmula y respecto al año anterior prácticamente se entregan los mismos recursos al municipio de Quito. La dificultad ocurre en lo que recauda el municipio por su propia gestión, a través, por ejemplo, del cobro de los impuestos prediales a los vehículos, alcabalas, por de transferencia de dominios, utilidad en la venta de bienes inmuebles, las tasas que cobra por algunos servicios y algunos otros recursos que se pueda ir generando en el municipio. Le pongo, por ejemplo, la venta de activos que no son productivos, como por ejemplo terrenos que pueden ser puestos a la venta y eso permite, ¿no es cierto?, recuperar. Frente a eso, la preocupación, nos asaltan tres dudas de lo que se plantea desde la alcaldía, que las hemos señalado. La primera tiene que ver con que las tres son incrementos de la contribución que está planteando la alcaldía. La primera es el impuesto predial, el que se paga por tener un predio construido o un terreno. Cada 2 años tiene que ajustarse el catastro municipal, que es el registro de las propiedades que existen y lo que cuestan, y en función de esos valores se establece el cobro del impuesto predial. Nosotros tuvimos una ordenanza que fijó el cobro para el 16 y el 17, y hay que aprobar un nuevo esquema de cobro para el 18 y el 19. Y eso hay que aprobarlo hasta fin de año. Eso hay que aprobarlo hasta fin de año, pero de lo que ahí se apruebe influencia en los recursos previstos que ingresen al municipio. Esto no ha sido debidamente explicado por parte de la administración municipal, que tiene la obligación legal de presentar estas iniciativas. Hay una subida en los avalúos catastrales y por tanto hay una subida eventualmente en el cobro de los prediales. ¿Cuánto es esa subida? ¿A quiénes se está cobrando? Es un tema que a nosotros nos preocupa. ¿Es justificable o no esa subida, no? ¿Es justificable o no? Tiene sentido social en el sentido de que quienes menos tienen sean menos gravados con el impuesto y quienes más tienen hagan una contribución mayor, es decir, en una lógica tributaria progresiva. Estos son temas que no han sido respondidos. El otro es una subida sustancial que se plantea al impuesto a los vehículos.
lo que llamábamos antes el impuesto al rodaje, Rodaje. ¿no? Que es una parte de lo que se paga anualmente con la matrícula. En la matrícula usted paga valores que son por la matrícula propiamente, que recauda la Agencia Nacional de Tránsito, y ella reparte a los municipios que tienen las competencias, como en el caso de Quito, que a propósito a Quito le tocan como 35 millones de dólares por este rubro. Pero hay otro porcentaje que es este impuesto a los vehículos, que se llama ahora, lo que antes se llamaba el rodaje, que el año pasado, el 2017, más bien dicho el año vigente, se recaudaron 8,5 millones de dólares, y la propuesta presentada por la alcaldía señala para este año 23 millones de dólares o 22 millones de dólares, es decir, un incremento importante de más del doble de lo recaudado acá, siendo que el parque vehicular, que es el que paga este tributo, no ha crecido en esa proporción. Es claro que lo que se está proponiendo es un incremento en el cobro que cada carro teniente tiene que hacer a las arcas municipales. Hemos dicho cómo se está planteando este incremento, a quiénes se está cobrando, cuáles son los sentidos que tiene esta situación. Y una tercera es una herramienta de recaudo que tiene el municipio, que es la contribución por mejoras o contribución especial por mejoras. Si uno se fija en la carta del predial que paga, les invito a que quienes nos escuchan lo hagan, hay un rubro que dice impuesto predial y hay otro que dice contribución especial por mejoras, porque la ley obliga a que las obras que hace la municipalidad, algunas de ellas, las que el municipio decida, tienen que ser cobradas a los beneficiarios de las mismas. Y ahora existe el criterio de que la Ruta Viva, que se inauguró hace un par de años, sea intervenida por este mecanismo de contribución especial por mejoras. Aquí no, esto se obliga a que así sea porque es una infraestructura bastante costosa que fue financiada con préstamo de la CAF, tiene que ser pagado ese préstamo y por tanto el municipio tiene que dotarse de la capacidad para pagarlo. Todos nos beneficiamos de su existencia, pero requerimos corresponsablemente participar en ello. Y aquí hemos planteado una cuestión conceptual. El municipio quiere plantear este recobro de estos valores a través de esta contribución especial por mejoras que afectaría a todos los propietarios de predios en Quito. Y a mí me parece que debería discutirse si no será más pertinente y justo el más bien cobrar un peaje. Ambas medidas son antipáticas, ¿no? Porque cobrarle a la ciudadanía evidentemente es una situación complicada, pero el tema es que es más justo, que paguen quienes ocupan esa vía y quienes más ocupan, quienes circulan más días, paguen más, o que pague, por ejemplo, una persona que vive en la lucha de los pobres y que no tiene vehículo y por tanto no es usuario de esa vía. Entonces aquí hay discusiones conceptuales que, y esto lo he señalado... ¿La contribución a las por mejoras se cobra exclusivamente a los que están en ese sector? Esa es una decisión municipal. Esta es una obra que tiene un carácter metropolitano, es decir, por su envergadura tiene influencia en el distrito, en su conjunto, y por tanto se los cobra a todos. Pero no todos utilizan, que es lo que esto es lo que yo digo, porque hay otras vías que son vías locales, por ejemplo, en un barrio en donde evidentemente a quienes se cobran esas vías locales es a los vecinos de ese sector. Pero acá se trata de una obra de carácter metropolitano que tiene esta influencia general. Pero ¿quiénes deben pagar? ¿El conjunto del distrito o quienes utilizan la vía? Yo lo estoy planteando como un tema a discutir, a debatir. Y insisto en ello porque lamentablemente vamos a ir al primer debate propuesto por el alcalde y la información sobre estos 3 puntos lamentablemente no se nos ha entregado. Además que es una información muy amplia, ¿no? No solo que amplia, sino que importante, porque claro, fíjese usted que en el presupuesto que aprobamos decimos que por el impuesto a los vehículos se van a recaudar 23 millones de dólares, le quiero poner en este escenario, y resulta ser que cuando se presenta efectivamente la ordenanza que reforma el cobro del impuesto a los vehículos, no estamos de acuerdo, y por tanto no se aprueba, y eso haría que la aprobación del presupuesto
no se compagine con la realidad de los posibles ingresos que se podrían obtener. Parecería ser que es un tema técnico, pero si se tiene un poquito de paciencia y sentido común se va a entender la justeza del planteamiento que estamos haciendo. Si vamos a aprobar 23 millones en este casillero del presupuesto, tenemos que saber cómo se pretende desde la alcaldía recaudar esos 23 millones. ¿Cuál es la metodología? Y ahí nos interesa conocer, le digo con absoluta conocimiento, a quiénes se les va a afectar y en qué medida se va a afectar. ¿No es cierto? Acá tiene que haber, en función del avalúo de los vehículos, por ejemplo, en qué porcentajes van a subir los vehículos avaluados con montos más pequeños. La depreciación de los vehículos. Diga usted todos estos temas, ¿no es cierto?, que son evidentemente importantes en la definición y que hasta el día miércoles en la tarde que yo salí de mi oficina no recibimos esta información y por tanto no vamos al debate conociéndola. Y en esto yo quiero ser enfático porque esto ha sido básicamente mi acción al interior del Consejo, que es reclamar que hasta ahora no se entiende de parte de la administración municipal el valor que tiene un flujo transparente y pertinente de la información para cualificar el debate político. Porque en el Consejo no es de sentarse y levantar la mano, sino participar desde nuestro punto de vista propositivamente en este tema. Si carecemos de la información que la administración municipal tiene la obligación de proveernos, porque como concejales no tenemos acceso a las bases de datos, no tenemos acceso a los números, no tenemos acceso a esa información que tiene que ser procesada por la administración municipal, evidentemente el debate que tengamos en el Consejo se ve de alguna manera desfavorecido. Y es por eso que nosotros insistimos y ahora he vuelto a poner este tema en redes sociales y lo hemos dicho en la sesión de nuestro bloque de concejales, que es fundamental que la administración reconozca la necesidad que tiene no solamente el Consejo, sino creo yo el conjunto de la ciudadanía de ver qué es lo que se está planteando, habida cuenta de que estas medidas afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, que vía el predial, que vía el impuesto a los vehículos o vía el pago de contribución especial por mejoras, tienen que hacer una contribución, o está planteado, digámoslo así, de parte de la alcaldía que se haga una contribución mayor. Por este espacio han pasado varios personajes de la ciudad y todos coinciden en que cuando piden una información al municipio nunca se la dan. Eso pasa también con ustedes, de lo que me acabo de decir, y fíjese que hay casos como... Y ustedes son los concejales que están ahí al lado, digamos. Y efectivamente. Ya a estas alturas, fíjese en donde a través de las redes sociales, a través de páginas web, no solamente el concejal, sino el conjunto de la ciudadanía puede estar siguiendo cercanamente estos debates, procesando la información. Este es un derecho de la ciudadanía. Vuelvo y la insisto, para mí es lamentable que hasta el momento, ya cuando está casi de salida, esta administración municipal no llega a entender el valor que tiene un procesamiento transparente, oportuno, pertinente de la información, de tal manera de que quienes tomamos las decisiones legislativas, como los concejales o incluso el propio alcalde que toma decisiones administrativas, disponga de todos los elementos de juicio sobre la mesa, de forma de que esas decisiones sean más equilibradas. Esto tiene que ver con una lógica y una visión de cómo debe ser la función pública, y esto es lo que hemos venido insistiendo. Solamente le quiero recordar, esto no lo recogió la prensa con la importancia que tenía, pero nosotros, cuando digo nosotros, 17 de los 21 concejales le solicitamos al alcalde que nos entregue información el año pasado sobre el gasto en publicidad, y no nos entregó. 17, o sea, de los 21. Sí,
el gasto en publicidad. Nos preocupaba porque, y esto yo lo he dicho, me parece a mí que hay un gasto excesivo en publicitar al municipio y no en educar a la ciudadanía. Estaban ahí incluidos incluso los concejales de Vive, que sí, en ese tiempo eran y no solo ellos, aliados, incluso el actual vicealcalde suscribió este pedido de información, que es un aliado o fue un aliado en ese momento del alcalde. No era una cuestión de tinte partidista. Eso hace un año, pero hasta ahora no hay después. Y fíjese lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que recurrir ante un juez de garantías constitucionales para que dictamine y conmine a que la administración municipal entregue esta información. Y con el fallo judicial tuvo la administración municipal que entregarnos esta información. Traigo a colación este hecho para mostrar el esfuerzo que hemos venido haciendo por exigir a la administración municipal que transmita la información, pero más que ello, que reconozca la importancia que tiene esta transparentación frente a la ciudadanía a través de sus representantes, en este caso los concejales, de estos pedidos de información. Pero es sin duda uno de los temas pendientes. ¿Qué dice la administración municipal cuando le piden explicación? Bueno, que el alcalde dispone, supongo yo, que de dientes para afuera, porque en los hechos no se constata, que se entregue la información, pero en algunos casos, hay que reconocerlo, hay funcionarios que asumen con responsabilidad su tarea y efectivamente cumplen con esto, y cuando aquello ha ocurrido somos normalmente justos en reconocerlo, pero hay otros que no. Y en este caso en concreto, en el del presupuesto, le estoy señalando 3 temas que son de trascendental importancia. Predial, impuesto a vehículos, contribución especial por mejoras, que no se nos ha entregado el detalle de lo que está queriendo plantear. ¿No tienen el borrador de la ordenanza todavía para el bienio? Claro, no tenemos. 18-19? No tenemos. No tenemos una cifra que es fruto de la modelación que hace el departamento tributario sobre la expectativa de recaudo, pero no conocemos hasta el momento con qué tablas. Es decir, cuando llegan a los debates ustedes llegan sin argumentos. En realidad, como usted notará, tenemos argumentos. Lo que necesitamos es la información para poder perfeccionar esos argumentos y calificar la contribución que podemos hacer en la construcción legislativa. Yo no digo, no tenemos argumentos, creo que he sido explícito en señalarle cuáles son los míos sobre este tema, pero también el reclamo permanente que hacemos de que la forma de que el Consejo debata de mejor nivel y acceda a decisiones más apropiadas, más ajustadas a la realidad y expectativa de quiteños y quiteñas, pasa porque se disponga de la información solicitada. He recalcado en el tema del impuesto predial porque personalmente lo he estudiado y he estudiado desde las ordenanzas del 2008, 2009, que se las fue prácticamente prorrogando, ¿no?, en varios bienios. Luego llegó ya la del 2014 y 2015. Bueno, ahí ya en realidad la del 2000, el quito antes y después es en el 2011, ¿no? En el 2011, claro, cuando se hace una actualización del catastro, hay una actualización bien importante, y eso da paso a un cobro del predial que es un salto cualitativo importante, que sin dejar de ser, y yo esto lo reitero cada vez, no es que uno va a pagar feliz el impuesto, pero es una construcción de ordenanza que sirve de modelo para las siguientes, que tiene este carácter progresivo en el sentido de que quien menos tiene o no paga o paga poquito, y quien tiene predios de mayor valor hace una contribución más alta. Además, en montos que son absolutamente razonables. En el caso más grande, en propiedades de, me parece que $5 millones, es 5 por 1000 del valor de la propiedad, es decir, es un valor razonable que además nos pone por debajo, y si usted ha estudiado el tema seguramente conoce, en el país la presión fiscal por el pago del predial, es decir, los montos de pago de los prediales son bastante más bajos que en otros países en otras ciudades de otros países de la región que tienen economías relativamente parecidas a la nuestra y donde la contribución que se hace vía el impuesto predial es más importante. ¿Y por qué es importante? Porque el municipio requiere recursos
para extender las redes de agua potable, de alcantarillado, de mejorar la condición de la red vial, de pavimentar las calles de los barrios urbanos marginales, de mejorar las infraestructuras en las parroquias rurales, de mejorar la calidad del transporte público, de entregar espacios públicos, parques de buena calidad para la población. Es decir, todo esto requiere un manejo responsable de los recursos, parte de los cuales se obtienen por la transferencia del gobierno, pero hay otra parte que requieren que el músculo municipal pueda funcionar de manera apropiada. Y para mí lo apropiado es que sea justo en el sentido social progresivo, de que quien poco tiene, poco contribuye, pero algo contribuye, y quien mucho tiene, tenga una contribución más alta. Más allá de que tengan que haber los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de la gestión, que no solamente haga que el recaudo sea justo, sino que la ciudadanía tenga posibilidad de valorar que el gasto, la inversión, la gestión también ha sido adecuada, ¿no? Pero en este caso yo quiero insistir en estos temas que me parece ayudan a trabajar un presupuesto sano, socialmente sensible, con la expectativa de la población de que el municipio disponga de recursos para la obra y la inversión pública. En el caso, por ejemplo, de las ordenanzas del 2014 al 2015, y a ese punto quería llegar, del bienio 2014-2015 y 2016 y 2017, que es el siguiente bienio, existen unos valores exagerados entre una ordenanza y la otra, que suben, por ejemplo, en una tipología metálica, en una construcción de 80 o de $100 el metro cuadrado, se dispara en la siguiente ordenanza a $250. A mí me parece algo ilógico, sobre todo en construcciones que ya han tenido una depreciación. Porque sube el costo de avalúo en el metro de construcción, pero los porcentajes de depreciación se mantienen o se mantienen dentro de ciertos rangos. Entonces sí habría cosas que yo creo que se deben de revisar. Me parece que es un tema a discutir. Yo le quiero señalar que, por ejemplo, el catastro, que es el registro de los bienes inmuebles de la ciudad, que dispone el municipio y que sirve de base para la aplicación de los porcentajes o los por miles que son en el predial, son catastros que el de Quito es el mejor a nivel nacional y sin embargo son bien atrasados. Le quiero poner un ejemplo y ojalá la gente que nos escucha lo reconozca. Uno de los sitios de mayor costo del metro cuadrado de construcción es en el sector de La Carolina, de la República del Salvador. Fíjese que en el catastro municipal el metro cuadrado está alrededor de $1,200, $1,300, cuando el precio del mercado rebasa los $2,000. Es decir, existe un desfase entre el costo real comercial de mercado y el catastro municipal. Esta es la primera constatación. Hay, por supuesto, errores en aplicación. Nosotros mismos hemos detectado algunos. Déjeme contarle. Por ejemplo, en los barrios irregulares, en donde no existe escrituración individual de los lotes y normalmente el macro lote está a nombre de una sola persona, natural o jurídica, el macro lote evidentemente tiene un costo bien alto y por tanto la tasa que se le aplica resulta en un impuesto crecido. Esta es una mala aplicación porque en la realidad no existe la propiedad del macro lote, lo que no existe es la formalización de el loteo. Y si usted aplica a cada propietario individual de 200, 300 metros cuadrados, la tasa a aplicar es muchísimo más baja y por tanto el monto a pagar. Esto nosotros lo denunciamos en el año 2015 y logramos que efectivamente el municipio reconozca su equivocación y con sensibilidad corrija, sobre todo en los barrios urbanos marginales. Y los errores en el tema de tipologías también, y de acabados de construcción. Y este es un tema dinámico que tiene que irse actualizando, ¿no? Porque hay, sobre todo en zonas rurales, el catastro es muy incompleto y entonces resulta que se cobra por predios rústicos no construidos cuando muchas veces adentro tienen casas importantes, propiedades importantes, que además en el sector rural obligan por las distancias, ¿no es cierto?, a inversiones municipales también importantes. Entonces yo no desconozco y por el contrario le estoy dando ejemplos de que efectivamente hay situaciones en las que el cobro del predial adolece de errores. Pero me parece que la responsabilidad es cómo vamos generando una cultura tributaria
de los ciudadanos hacia la ciudad que nos permita mejorar la calidad de la intervención municipal, mejorando la calidad de los servicios, universalizando los accesos, que es un tema que muchas veces en esta parte de la ciudad que está consolidada no se lo ve muy grave, pero diga usted en los barrios periféricos, en los barrios que están en las parroquias rurales, el tema del agua, del alcantarillado, de los caminos de acceso, son todavía temas pendientes que como ciudad tenemos que enfrentarlos, y para eso se requiere de una cultura tributaria equitativa, justa, razonable, que le permita al municipio, si es que existen capacidades de gestión, esto es otro tema y esto también lo hemos cuestionado, pero que permitan, ¿no es cierto?, que se cumpla con esa expectativa. Dentro de lo que es el tema de la falta de información, hay una falta de información también por parte de la prensa. ¿Y a qué me refiero? Yo me acabo de enterar igual por la cuenta de Twitter de Carlos Páez, de que ha habido un problema político dentro de la administración zonal Quitumbe. ¿Qué pasó ahí? Ha habido un problema entre un antiguo administrador y el nuevo administrador, y prácticamente dentro de la contestación que da el municipio a un pedido que usted dice que se aclare qué es lo que pasó el 16 de octubre, creo que es, ¿no? El 16 de octubre, el 16 de octubre le contestan que prácticamente por temas políticos, o sea, están declarando y afirmando de que las administraciones zonales son políticas. O son cuota política. Son cuota política. Esto es lo que nosotros hemos reclamado, porque como usted reseña, el 16 de octubre hubo la decisión del alcalde de destituir a su administrador zonal en Quitumbe y nombrar a otro, lo cual uno entendería que es la atribución del alcalde de cambiar su equipo de gobierno conforme sus propias expectativas y las evaluaciones que haga. Pero resulta ser que en esta transición se tuvo que cerrar la administración zonal Quitumbe, dejando a gente que había acudido allá sin servicio por una bronca que se da entre los partidarios del saliente y los partidarios del entrante. O sea, hubo un incidente ahí. Hubo incidentes en los que, para que no vayan las cosas a mayores, y eso reza en el informe que se me entrega, ¿no es cierto?, se tuvo que cerrar en un día laborable, en horas laborables, la administración zonal. Y cuando yo pido y reclamo por esta situación y pido información, la secretaria del despacho de la alcaldía me entrega un informe en el que reza esto que usted señala, que efectivamente son conflictos políticos entre los partidarios del entrante y los partidarios del saliente, que lo que muestran efectivamente es que la administración municipal penosamente ha sido retaseada en esta lógica de cuoteo político para mantener mayorías que además han resultado ser movibles y momentáneas, y para dar gobernabilidad, cuando nosotros entendemos que el tema de la gobernabilidad debe basarse en el debate en el seno del Consejo, en la construcción colectiva, reconociendo la legítima diversidad de expectativas de los miembros del Consejo, que fuimos electos por distintas organizaciones políticas. Eso es la democracia. Y esa democracia tiene que ser procesada, desde mi punto de vista, con un liderazgo del alcalde, cosa que yo lo he cuestionado, desde una visión estratégica que encuentre alineamientos por parte de los concejales, que lamentablemente no existe en la municipalidad, y se tenga que recurrir a esta práctica de desinstitucionalizar el aparato municipal, de entregar como cuota política la administración zonal o la gerencia de una empresa, lo cual, como el propio informe que me hace llegar la alcaldía, hace que la gestión sea mala y que de la ciudadanía pierda confianza en la administración municipal. Esto que estoy diciendo y suena tan duro es lo que la propia alcaldía me entrega como informe ante mi reclamo, y es por eso que en las redes sociales he dicho esto de a confesión de parte, relevo de prueba. Hemos venido reclamando, insistiendo de que no es la forma de manejar la administración municipal. Han pasado 7 administradores entre principales y encargados en Quitumbe, 7 administradores en esta administración del alcalde Mauricio Rodríguez. Esto es lo que dice en el informe, ¿no? Haga cuenta que estamos
40 meses, me parece, 3 años y medio, 42 meses en funciones. Esto quiere decir que en promedio hay 6 meses cada administrador municipal, y más allá de las capacidades y identidades, cuando uno trabaja en una función pública o privada de dirección y de responsabilidad, hay procesos de aprendizaje, de aclimatación, y después es en donde se desarrollan. Acá resulta ser que mientras está aprendiendo ya le cambian. Y eso hace... ¿Dónde es la más grande de la ciudad? No es la más grande, ¿no? Me parece que Calderón puede ser más grande, no tengo el dato exacto, pero hay más o menos, son equipotenciales en términos poblacionales las administraciones. Territorialmente sí, puede ser urbanamente la más grande, porque hay administraciones zonales que son urbanamente chiquitas, como la de Licia, pero tienen todas las parroquias noroccidentales. Lo que le quiero decir es que esto es penoso, ¿no? Que hay esta rotación del equipo que, si es que fuese por una evaluación del desempeño, uno diría es saludable, pero resulta ser que es por estos acuerdos políticos que desdicen de lo que debería ser una administración volcada al servicio y preocupada por mejorarlo y por atender la expectativa de la ciudadanía. Y fíjese usted que más bien ocurren estos hechos bochornosos que hacen quedar mal al municipio, que, como reza el informe, desdicen de una buena gestión y hacen que la ciudadanía pierda confianza. Es por eso que seguramente se expresan estas malas calificaciones, que la credibilidad del alcalde y la calificación de su gestión en todas las encuestas de opinión que se han publicado estos últimos días. Susana Castañeda, que es concejal de Quito, en un tuit ella dice que la entrega de las escrituras del barrio Colinas de Montserrat no se han entregado, a pesar de que existe ya una ordenanza de regularización de este barrio, porque la agenda del alcalde está llena. Fíjese. No tiene tiempo para la reunión formal, digamos, donde se entregan las escrituras. Más que la reunión formal es el show mediático, ¿no? Es decir, por problema de agenda no se logran poner de acuerdo en una fecha para este show mediático y se tiene represada la expectativa de la ciudadanía, ¿no? Son estos temas los que nosotros hemos venido insistentemente reclamando, y en esto quiero ser enfático, y este reclamo lo hacemos además desde una lógica propositiva, argumentativa, pero lamentablemente encontramos estas situaciones que uno al principio puede decir, bueno, como todo mundo paga piso, pero estamos ya en el tramo final de la gestión municipal en donde todavía no se ven cosas ejecutadas. No hay liderazgo, como usted no hay liderazgo, y lo ha venido diciendo desde hace algún tiempo. No hay visión estratégica. Yo en esto he sido enfático. Creo que los problemas complejos que tiene la ciudad, sería demagógico pensar que se van a resolver de la noche a la mañana o de un mes para otro. Estos problemas requieren de soluciones importantes que tienen que madurar, que tienen que implementarse por fases. Pero lo que tiene que existir es una visión estratégica, una dirección de hacia dónde se quiere construir ciudad. Y esto es lo que me parece a mí la falla más lamentable, la deficiencia más importante de la administración municipal, que tiene a la ciudad como tiene, con problemas de recolección de basura que no se presentaban en Quito desde hace varios años, con una situación de las calles que recién hace unos pocos meses ha empezado a trabajarse, es decir, ni los temas cotidianos como estos que le menciono, ni los temas de atender las demandas de los barrios urbano-periféricos en cuanto a servicios públicos que son básicos si es que uno habla de equidad y justicia social, y no se diga de los problemas estructurales de la ciudad que tienen que ver con su crecimiento desmedido, con los problemas de movilidad, con los problemas del desarrollo económico y la promoción. ¿No hay una económica. hoja de ruta por parte del alcalde? Ay, me parece que un discurso muchas veces que no se contrasta con la realidad, un discurso que se alimenta de ciertas categorías que pueden aparecer como interesantes, pero que en los hechos no se concretan, no se avanzan en esas direcciones, más bien existen ciertas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Le voy a poner un ejemplo que todos hemos visto. Se habla de la preferencia del transporte público,
y es notorio cómo el agente de tránsito en la calle, por ejemplo, en la 6 de diciembre, hace que el carro liviano invada el carril exclusivo de la ecovía, generando un encolamiento de los buses que en la hora pico, cuando ocurren estas prácticas, vienen atestados de gente y que hacen que se demore su viaje, conspirando incluso contra la propia empresa. Digo contra la empresa que es municipal y lo maneja. Yo lo he planteado esto en el seno del directorio y he pedido que los directores de operaciones, los gerentes de operaciones de la empresa, porque la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene vida propia y no responde a esta planificación, a esta visión estratégica. Y han dicho, ¿no? Esto conspira contra los rendimientos, contra la calidad del servicio que se brinda en los buses. Entonces, por un lado se llena la boca hablando de transporte público, pero en los hechos concretos se afecta la disponibilidad y la calidad del servicio. Y sobre eso uno podría hablar un cúmulo de decisiones que pretenden ser enmascaradas y maquilladas a través de una agresiva campaña publicitaria que desde otro punto de vista le cuesta recursos y que lamentablemente eso no compensa las faltas de ejecutorias y los pobres resultados de una gestión sin visión estratégica y, como acabamos de hablar a propósito de lo de Quitumbe, con una capacidad de gestión entrabada por las disputas y los repartos políticos de los temas de la administración municipal. Es una campaña publicitaria que lo que hace es promocionar obras, pero más no es una campaña enfocada a levantar el espíritu de los ciudadanos, a que los ciudadanos colaboremos con la ciudad en distintos aspectos, que lo podemos hacer, sino una campaña de promoción, la podemos llamar, es una campaña de promoción. Sí, es una campaña de promoción de la figura del alcalde, y yo desde el día 1... Ni siquiera de la alcaldía, sino de la figura del alcalde. Así es, y usted me habrá oído decir, y he dicho que es una penosa confusión el que se entienda que el aparato municipal es una maquinaria de propaganda electoral. Esto no puede ser así. Creo que la alcaldía de Quito requiere de personas comprometidas con la ciudad, que conozcan la ciudad, que estén dispuestas a jugarse a veces decisiones duras que tienen que ser tomadas para corregir los problemas de la ciudad y que no sirvan como trampolín político a ver si en las próximas elecciones me paso al edificio de al frente o fortalezco mi partido político. Yo creo francamente que esto es un flaco favor que se le hace a la ciudad, y esta administración municipal tiene unas pesadas cargas de responsabilidad sobre no los problemas, pero sí su agravamiento. No que no se haya podido solucionar, porque vuelvo y le insisto, problemas complejos requieren soluciones complejas, que toman tiempo, requieren procesos. No se ha hecho nada. Pero no se han fijado las bases, no se han tendido las canchas, no se han motivado, lo que usted con absoluto valor decía, la participación informada, motivada de parte de la ciudadanía, que la ciudadanía transforme la queja, que muchas veces es legítima, en acciones propositivas, en mingas por la ciudad, en compromisos colectivos de construir comunidad. Como dice ese dicho, no es más limpio lo que más se barre, sino lo que menos ensucia. Claro. Que la gente, por ejemplo, sepa y esté comprometida en no ensuciar el espacio público. Si una campaña me está recordando todo el tiempo, claro, no botar la basura, no me respetar la vereda para los peatones, ¿no es cierto? Respetar los límites de velocidad, respetar el carril exclusivo, respetar el paso cebra. Que son campañas que se hacían antes en la ciudad. Fíjese, y entonces cuando se dice el gasto en publicidad es el mismo de los años anteriores, la diferencia, enorme diferencia, es que antes se hacía propaganda por ¿de qué lado estás tú? Es una campaña de seguridad vial, seguros a clases, promoviendo la seguridad vial de los guaguas que entraban a la escuela, de compromisos respecto al espacio público y a su utilización, pero adecuado, responsabilidad frente a ello. Entonces no es el hecho de que el monto es el mismo, es que cualitativamente la Secretaría de Comunicación del municipio se ha transformado en una máquina de propaganda electoral que ha dejado de lado estos temas de comunicación con la ciudadanía que permite la construcción colectiva, que la ciudad de casi 3 millones de personas que tiene Quito, que requiere iniciativa, que requiere la utilización de recursos mediáticos, pero fundamentalmente
requiere de un liderazgo democrático que reconozca el valor de la diversidad, que encuentre en la construcción colectiva las alternativas para resolver esa ciudad sobre un norte marcado. Esto lamentablemente, fíjese, la ciudad carece, y esta alcaldía es sin duda el resultado de una máquina electoral que a la larga nos da muy pocos resultados, y una situación que permanentemente estamos criticando de manera constructiva, generando iniciativas, conversando con la ciudadanía, de tal manera de recuperar ese Quito que queremos desde los ciudadanos, y buscando la construcción de un gobierno municipal que responda a esa expectativa. Es un gasto con muy pocos resultados, como lo ha dicho usted, para la ciudad, pero posiblemente incluso también con muy pocos resultados para esa figura que se está promocionando. Y por eso le digo yo que no creo que alcanza a maquillar esta mala gestión, y si usted revisa las encuestas de opinión, que son termómetros efectivamente puntuales, pero que marcan una tendencia a la baja sostenida de parte de esta administración municipal, con unos índices de aceptación bastante más bajos para lo que ha sido la historia de la propia ciudad de Quito, y no se diga comparando con otras ciudades en donde yo creo que, penoso decirlo, pero Quito tiene una situación de bastante déficit en esta materia, y lo digo penoso porque aunque soy un rival político del alcalde, me duele la ciudad, claro. Y creo que preferiría decir, bueno, ya está bien, y claro. Si es que la ciudad ganase, pero lo que vemos es que la ciudad ha perdido, de que no hay obra pública, de que no hay inversión, de que no hay construcción de comunidad, de sentido de pertenencia con la ciudad, y estos temas toman tiempo de ser resueltos y de ser enfrentados. Para finalizar, y nos vamos a quedar con muchos temas, pero vamos a hablar de lo que hemos estado hablando un poco en el tema del presupuesto, y vamos a hacerlo rápidamente. El aparato burocrático municipal ha aumentado, hay un gasto que ha subido en ese rubro. Es un gasto importante, en algunos casos justificado, por ejemplo, el incremento del personal de agentes de tránsito, aunque hay mucha crítica respecto a la formación, pero digamos que en términos de números es así. Hay gastos que tienen que ver con lo que cuesta mantener el sistema metropolitano de educación, que es importante, pero sí creemos nosotros que tienen que optimizarse gastos. Y una vez más quiero proponer, por ejemplo, existe EMASEO, que se encarga de la recolección de la basura, y la EMGIRS, que se encarga del manejo del relleno sanitario y las escombreras. Hemos insistido en que esto, por ejemplo, tiene que optimizarse, y hay una decisión de fusionar estas dos empresas. Tomamos como consejo la decisión de, en la ordenanza en donde se fijaban las nuevas tasas de recolección de basura, poner una disposición que acelere este proceso de fusión, porque este proceso de fusión permite optimizar los recursos administrativos. Tendríamos un solo gerente de personal, un solo gerente operativo, es decir, se puede optimizar los recursos de manera importante si es que se revisan estos temas. Lamentablemente, sobre estos asuntos tampoco hay ninguna decisión que valga señalar, pese, y aquí sí quiero ser enfático, de que los informes técnicos, la producción de las personas técnicas a cargo de estas instancias recomiendan, señalan estos rumbos, pero lo que no ha existido es la decisión política para enfrentar estos temas. Entonces, ahí también me parece que hay tela que cortar. Y como le he dicho, hemos hecho una propuesta concreta en este momento que esperamos, y vamos a insistir para que sí sea, que se cumpla efectivamente, ojalá en las próximas semanas y no en los próximos meses. Concejal Páez, le queremos agradecer, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero lo volveremos a invitar. Se nos quedan temas como el aplicativo móvil que se está desarrollando para el tema de la distribución del gas, tema importante, el alza de las tarifas de transporte que está ahí también estancado, qué pasa con el metro de Quito, sigue Odebrecht, solo es Acciona Odebrecht, no sabemos, regularización de taxis, revisiones vehiculares bianuales para todo lo que es el tema del transporte masivo.
entre otros temas. Así que seguiremos hablando y lo seguiremos invitando aquí en Quito TV, el Como espacio de siempre, la a las ciudad. órdenes, ha sido un gusto compartir con ustedes y sobre todo rendir cuentas a la ciudadanía de lo que estamos haciendo como sus representantes en el Consejo. Muchísimas Muchas gracias. gracias a usted, concejal. Amigos, el concejal Carlos Páez Pérez, concejal de Quito, por Alianza País, que ha estado el día de hoy hablando de varios temas. Presupuesto municipal, hemos hablado de la consulta popular, hemos hablado del aparato burocrático y muchos otros temas. Importante recalcar lo que él ha dicho y lo ha venido diciendo desde hace algún tiempo. Existe una falta de liderazgo, no existe una hoja de ruta en la ciudad por parte de la administración municipal. Hasta la próxima, amigos. Felicidades.